Taller número 5. Mapas de Carnot. Se cuenta con un conjunto de 4 sensores en una red de boyas que están flotando en una bahía. Estas boyas tienen la finalidad de detectar tsunamis a tiempo. Cada una de ellas, cuando superan o igualan la altura de 30 metros de profundidad, envían un cero lógico al centro de control. Se busca que diseñe un circuito digital que muestre display 7 segmentos cátodo común. El número de sensores que están por encima de esta altura. Adicionalmente, se tendrá un LED de alarma que se enciende en una alarma de tsunami. Esto ocurre cuando 3 sensores o 4 están en sobre el nivel permitido de 30 metros. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos nuestro dibujo, es que clasificamos nuestras boyas, como son 4, entonces las clasificamos en A, B, C y D, y vamos a calcular la tabla de verdad con las posibles soluciones, cuántos están encendidos y si se genera una alarma o no. Entonces tenemos A, B, C y D. Entonces como son 4, entonces tenemos 2 a la 4 posibilidades, o sea 16. Y aquí tenemos las 16 posibilidades en mi tabla de verdad. Entonces es cuando es 0, 0, 0, 0, vemos que hay 4 encendidos porque dice que cuando supera o es igual a la altura de 30 metros se envía un cero lógico. Entonces cuando tenemos ceros lógicos, entonces están encendidos. Entonces aquí en este caso hay 4, entonces tenemos 4 encendidos y se genera una alarma porque es cuando hay 3 o 4 encendidos. Acá vemos que hay 3 encendidos, entonces se genera también alarma porque tenemos 3. La siguiente es 0010, tenemos 3 ceros lógicos, entonces está encendido la alarma. Luego sigue el 0011, entonces como vemos tenemos 2 ceros lógicos, entonces solo hay encendidos 2. Entonces no se genera alarma porque no es igual ni superior a 3. Entonces esto es un 0. Y así continuamos con todas las posibles soluciones de mi tabla de verdad, que son 16 posibilidades. Ahora lo que vamos a ver es cómo represento estos encendidos en mi display para saber si en mi display de 7 segmentos cuántos LEDs hay encendidos. Entonces lo que hice fue tomar esta tabla de encendidos que lo saqué de mi tabla de verdad, tomé esa columna y lo busqué en el display. Entonces el número 4, como el número 4 sería en este display. Entonces sería encender el B, el C, el F y el G para que se me muestre el 4 en mi display. Entonces, como vemos, encendí mi B, mi C, mi F y mi G, y esto me genera un display para el número 4. Entonces, bueno, este solo está ahí. El número 3. Entonces, el número 3 es el A, el B, el G, el C y el D. Entonces, como vemos, prendí el A, el B, el C, el D y el G. Y esto me genera el número 3 en mi display. Entonces, donde esté 3, pongo los mismos. Y así lo hice para el 2, que es A, B, G, E, D. Para el 1, que es B, C. Y para el 0, que es cuando todos están bien, entonces es A, B, C, D, E y F, que es la última fila. Bueno, el siguiente paso después de calcular esta, mi tabla de verdad y la del display, es que hacer los mapas de Carnot para hacer luego los grupos de unos y calcular la función que luego la voy a implementar en Proteus y voy a ver el funcionamiento de esta por medio del display y si se genera la alarma. Entonces lo que hice para hacer en los mapas de Carnot es tomar las posibles soluciones, que es A, B, C y D, y tomar una columna, o sea, tomé todas las columnas, pero por aparte, para ver cómo se comportaba mi display. Entonces, en este caso, entonces como vemos, tengo A, B, C y D, y las posibles soluciones, entonces son A, B, C y D, y las posibles soluciones, y tomé en este caso es la columna A de mi display, que sería la siguiente. Entonces lo que hice fue la puse en mi mapa y hice los grupos y calculé mi función. En este caso, en el grupo A me dio la función A negado B, C negado más A negado B negado D más C negado D negado A
más A, B negado, C negado, más A, B, C, D, más C, D negado, A negado, más C, D negado, B negado. Esto lo hice agrupando en este caso de a 2 y este que me quedó solito de 1. Luego lo hice así para cada columna, o sea, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 columnas, pero además me piden que genere una alarma. Entonces también lo hice con esta columna, con la columna de la alarma. Entonces, como vemos, bueno, como vemos aquí, la columna B tiene todos unos. Entonces veo que tengo todos los unos, entonces solo hice un grupo de 16, porque se dan grupos de potencias de 2, y este resultado me da 1. Así lo hice para todos, entonces el C fui agrupando la columna, el D, así fui agrupando, el E, el F, bueno, este me salió corto, de solo dos individuales que me dan la siguiente función, y la G, y por último la alarma, que esta es la que me va a generar si cuando hay 3 sensores o 4 encendidos, se me va a encender un LED o se me va a generar una alarma de tsunami. Entonces esta es la función que me dice qué momento se va a generar la alarma. Entonces ya teniendo estas funciones con los respectivos mapas de Carnot, vamos a implementarlo en mi Proteus y vamos a ver cómo funciona mi display, si funciona y si se genera la alarma en los casos específicos cuando hay 4 o 3 encendidos. Bueno, como vemos, esta es la implementación de mi circuito de las funciones calculadas de los mapas de Carnot. Y aquí vamos a ver si se me enciende mi LED, si funciona correctamente como lo esperado. Y si mi alarma funciona también, si hay tsunami o no hay tsunami cuando hay 3 o 4 ollas sobre el nivel. Entonces, pues vamos a hacer aquí vamos a mirar, la función del A es A negado, B, C negado, o sea, mi parte A es la siguiente, la parte de arriba, que son estos 7 componentes, y este va conectado a mi primera terminal de mi display. Así lo hice sucesivamente, como aquí, perdón, el B es 1, entonces lo que hice fue poner una fuente y siempre va a estar en 1. Aquí lo que pasa en el D, como ven, aquí solo van a encontrar 5 cables y C, que es el de la fuente, que es el número 1. Y el D no lo puse porque es el mismo que el A, da la misma función, entonces solo pues era necesario poner 5 y el B que siempre es 1. Entonces esta es la implementación de mi circuito, cada parte va con una función de un mapa de Carnot como lo calculé anteriormente. Entonces vamos a comprobar su funcionamiento. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona mi display en mi circuito de Proteus. Como vemos, lo acabo de encender y me marca el display el número 4. Esto porque tenemos 4 ceros lógicos, lo que me dice que están las 4 ollas por encima del nivel. Entonces hay alerta de tsunami. Entonces el número se me va a encender que hay 4 ollas por encima del nivel. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cambio este? Entonces me dice que hay 3. Sí, porque esta está por debajo del nivel, entonces no sirve. Si cruzo esta, entonces solo me marca 2. Entonces me dice que hay 2 boyas por encima. Entonces apago esta, enciendo esta y 2. Entonces, ¿qué pasa si pongo otra? Entonces me dice que hay una sola boya encendida. O sea, mandando ceros lógicos por de encima del nivel. Entonces este va a ser 1. Y la otra posibilidad sería que todas estuvieran por debajo del nivel. Entonces mi display marca 0. Entonces, como vemos, está bien el display porque según los ceros que hayan en esta parte de que me mandan las boyas, el display me marca qué cantidad de boyas hay. Entonces lo que prosigue es vamos a calcular si la alerta de tsunami cuando hay 3 o 4 boyas mandando ceros lógicos se enciende. Entonces aquí acercamos. Como vemos, la alarma la tenemos en esta parte, es esta parte. Aquí lo que hice fue que conecté a mis Logic State,
Para aquí pues no colocar cable desde aquí hasta aquí directo, sino los puse aquí por medio de este Power que conectado acá. Entonces vamos a comprobar si mi alarma funciona. Aquí esta parte de mi circuito, que como vemos aquí, es el último mapa de Carnot, que es el número 8. Y este es, bueno, aquí sale mi función. Entonces lo que vamos a hacer es prender o desconectar, mandar ceros o unos lógicos, que sería lo que me mandaría mi boya, y vamos a ver si se prende la alarma. Como vemos, aquí solo hay una boya encendida, que es esta, y la alarma está apagada, que es el LED apagado. Entonces esto es un cero, entonces no hay alarma. Si prendo otro, el display me marca que hay dos boyas encendidas, pero la alarma sigue apagada porque la alarma es de 3 o 4. Digamos que prendo este, como vemos el display me marca que hay tres boyas encendidas y el LED se enciende, o sea, hay alarma de tsunami. Si enciendo la última, que es la 4, el LED sigue encendido, o sea, sigue habiendo alarma de tsunami. Entonces, como vemos, entonces la alarma sirve porque cuando hay tres o cuatro ollas encendidas, esta se enciende el LED, que sería nuestra alarma. Entonces, mi circuito quedó bien implementado y me funciona cuando puede haber alarma de tsunami, y mi display muestra la cantidad de ollas que están marcando cero lógicos, que están sobre el nivel permitido.